Está con nosotros Fernando Kluger, es un analista económico y financiero, y vamos a hablar sobre el tema de la situación de las AFPs, la ONP y todo lo que esté en debate sobre el tema. Bienvenido, muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a los dos por la entrevista. Lo que plantea la SBS pues, preocupa, ¿no? O sea, la SBS hasta nunca ha dicho nada de las pérdidas que han habido. Ahí en la pantalla ahorita va a aparecer las pérdidas de que han tenido los afiliados en el año 2018, que hasta el momento no han sido recuperadas. Hasta el momento se han recuperado 5.155 millones de los 8.776 millones. Pero se hablaba de 2.000 millones, y según los representantes de las AFP se dijo que en enero, febrero nomás ya se había recuperado. Pero los representantes de las AFPs han tenido diferencias, ¿no? Por ejemplo, el mismo Ferrini, CEO de la AFP Integra, decía que habían 2.300 millones. A la semana siguiente dice que no son 2.300, sino 3.800 millones. O sea, nos está diciendo que nos están mintiendo. Totalmente. Están mintiendo. El gran problema está en que quien debe decir esto, quien debe dilucidar, debe ser la SBS, y no dice absolutamente nada. Lo que nosotros estamos jalando es información de la SBS que está publicada, información oficial. Y con eso estamos llegando a pérdidas aproximadas. No sé si lo podemos ver en la pantalla, por favor, las pérdidas. O sea, pero ¿cuál es el cálculo de estas pérdidas aproximadas? 8.876 millones, más o menos. Eso es el balance del año 2018. Del año pasado. ¿Por qué es importante? También había otro cuadro que he traído ahí para que vean ustedes y comparen. Ajá. Y comparen realmente y vean que es importante cuando uno pierde, ¿no? Y eso ha pasado en el año 2008. Ahí tenemos las pérdidas. Mire, si usted, por ejemplo, tiene 100.000 soles, ¿no? Y invierten, ¿no? Y pierden el 5%, ya usted no tiene 100.000, sino tiene 95.000 soles. Por supuesto. Al año siguiente no fue bien, ganamos 10%, ya no tenemos 95, sino tenemos 104.000. Al año siguiente también no fue bien, tenemos 114.000 soles. Pero ¿qué pasa si no pierdo? Y en lugar de perder, solo tengo una rentabilidad de 2%. Yo tendría un resultado de 123.000 soles. Preguntamos, 123.000 es más que 114.000, lógico. Entonces, una pérdida en un periodo determinado sí afecta la pensión de los jubilados. Y es por eso que tenemos pensiones tan ridículas, como el caso, por ejemplo, de 91 afiliados a menos de 10 soles. 91 afiliados. ¿A las AFPs? A las AFPs. 240 afiliados ganando entre 10 y 50 soles. Y no le digo lo demás porque es para llorar, ¿no? Hay más de 10.000 afiliados pensionistas que reciben pensiones menores que 415 soles. Esto es grave. Entonces, pero la promesa era que no iba a pasar lo que pasó antes, porque todo esto empezó con que el sistema público, por así llamarlo, del manejo de las pensiones era una catástrofe. Es decir, los aportantes habían entregado dinero a lo largo de toda su vida y el dinero lo habían despilfarrado al Estado peruano en casi cualquier cosa. Y ahí tienen responsabilidad todos los gobiernos que pasaron por ahí, ¿no es cierto? De acuerdo, esa fue una realidad. Esa fue una realidad y por eso se creó las AFPs. Pero las AFPs se crearon bajo una filosofía. La filosofía 1 era no usar fondos del Estado. Sin embargo, utilizan fondos del Estado a través de la pensión mínima. O sea, ellos están aplicando una pensión mínima de que si ellos tienen una pensión de 20 soles y para 415 le faltan 395 soles, el Estado pone los 395 soles. Pero esto no era la filosofía de ese no era el trato. No era, así es. Ahora, el tema es que hemos discutido acá, finalmente, a quién, porque se supone que esto era para beneficiar a los aportantes, a los afiliados, y la realidad es que no es así. Esto ha sido un gran negocio para las administradoras que ganan por su bendita comisión, la hagan bien o la hagan mal, para los seguros que son obligatorios, ¿no es cierto? Pero también ganan algunos, es decir, privilegiados que han tenido acceso al manejo de estos fondos multimillonarios, porque estamos hablando de 160.000 millones de soles. Por ejemplo, Interbank tiene un financiamiento a 52 años. Dígame, 52 años de financiamiento es una lotería, ¿no? El Banco de Crédito tiene financiamiento a 51 años. O sea que las AFPs le dan dinero. 240 millones al Banco de Crédito y Interbank 236 millones. A plazos de más de 50. O sea, nosotros, yo personalmente, usted tal vez, ¿no? Pero yo no.
yo no voy a poder ver si me van a cancelar o no van a cancelar ese fondo. Es decir, un afiliado, ¿no?, que pierde el trabajo no puede recibir todo el dinero que ha aportado porque en ese ellos momento. lo colocan a plazos largos. Ahora, pero la pregunta es, ¿quién decide a quién las AFP le dan dinero? Porque Ellos no hay mismos. ninguna capacidad de control. Ellos mismos. Por eso se requiere que los afiliados tengan representantes. Los afiliados deben tener representantes en los comités de inversiones y representantes en el que toma la decisión final para decir a quién invierte. Por ejemplo, ¿en qué se ha invertido? Ruta de Lima, que sabemos que está metido con problemas de corrupción, ¿no? Tiene 18 años, 784 millones. Graña y Montero, ¿le suena Graña y Montero? 21 años, 200 millones al 5% de interés. Entonces, es una ganga. Esto es una ganga. Claro, la pregunta que hacíamos nosotros hace unos días es, ¿ya quisiera un emprendedor tener acceso a créditos de esa naturaleza, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. O sea, inclusive empresas que han tenido problemas, ¿no? Hemos perdido con el Banco Nuevo Mundo en el año 98. Hemos perdido con Orión, Banco Orión, en el año 98. ¿Se acuerdan que hubo una crisis? Sí, claro. En el año 2008 hemos perdido, los afiliados del Fondo 3 perdieron 45% de su patrimonio. Entonces, esto que lo que he mostrado en el cuadro se ve más grande porque yo he puesto 5% de pérdida. Imagínense que tuviera 45%, ¿cuánto se recuperaría Ahora, esa persona? pero ¿quiénes ¿no? han sido los grandes beneficiarios? Las empresas vinculadas a ellos, los amigos vinculados a ellos, uno de ellos es PPK, ¿no?, que ha utilizado, ¿no?, la influencia que ha tenido en las AFPs, en los comités de inversiones, para poder Claro, por los servicios financieros. Su banquito lo ha generado ahí. Claro, por ejemplo, en la Interoceánica, ¿no? Así es, así es. Él comisionaba. Claro, él era el tramitador, o sea, no había, o sea, nadie quería, por ejemplo, ha habido, entiendo, organismos financieros internacionales que querían ser involucrados en obras importantes y que no querían entrar, ¿no es cierto? Así es. La Interoceánica. ¿Y quién le dio la plata? Las AFPs. ¿Quién hizo el contacto? El señor PPK. Contrataban a Pedro Pablo Kuczynski Para que tramitara esos créditos. El lobby, porque está acostumbrado a eso, hace el lobby y consigue los recursos y gana su comisión. ¿Es legal? Totalmente legal. Nadie discute que sea legal, pero no es moral, pues no es ético. No es ético. Ahora, si vamos al tema de la propuesta actual de la ONP, convertirla en una AFP estatal, ¿cómo sería eso? Pero imagínense que si no pueden administrar, no puede supervisar la SBS a estas 4 administradoras, no sale a decir, o sea, las 4 a explicar. AFP que existen las ahorita. 4 AFP que existen, no salen a explicar por qué han perdido. Ajá. Y yo estoy analizando y digo, mira, ¿qué pasa con las otras AFPs en el mundo? Pasa lo siguiente, por ejemplo, esta es información al 2016 porque no hay más información, de acuerdo a la IFA. Entonces, esta información dice lo siguiente: en el Perú se invierte en renta variable 35%, o sea, renta más riesgosa, 35%. En Chile, 24%. ¿Quién es más conservador? Los chilenos. En México, 13%. Aún más. O sea, es más conservador. ¿Quiénes somos más riesgosos? Nosotros. Es por eso que las pérdidas nos afectan más. ¿Y dónde está la SBS? ¿Por qué no sale a explicar? Claro, no sale a explicar primero cuánto es lo que se ha perdido realmente. ¿Por qué hay algunas empresas que reciben fortunas? O sea, eso es lo que yo no entiendo. O sea, ¿por qué la plata se distribuye de esa manera? El grupo Enfoca, por ejemplo, ¿cuánto dinero recibe de las AFPs y por más qué? de 1.400 millones. Más de 1.400 millones. ¿Por qué? Y si iría esa misma empresa, iría a un banco, no le harían ni un sol. No le harían nada. Solo las AFP. ¿Por qué? Porque hay gente vinculada en los comités de inversiones de las AFPs que le facilitan eso, ¿no? Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para seguir con esta conversación, para abrir los teléfonos. Para porque la escucharla gente ya. debe tener muchas preguntas, que están en la ONP, deben tener muchas preguntas. ¿Qué pasa si en verdad se produce este cambio a una AFP estatal? 7:31 de la mañana, volvemos. Con nosotros el especialista en temas económicos y financieros, Fernando Kluger. Estamos hablando de las AFPs a raíz de la propuesta de la Superintendencia de Banca y Seguros, por un lado, de decir que debería hacerse una AFP estatal, y por el otro lado, de que en el Congreso ayer tampoco pasó lo de la, ¿no es cierto? Sí, es el régimen especial de jubilación anticipada. ¿No? El argumento que toman ellos. ¿No? Dicen, oye, que la jubilación anticipada es un efecto. ¿Cuántos son los que se han jubilado en el JAO, que es la jubilación anticipada ordinaria? Solamente se han jubilado menores de 55 años, 153 personas.
Le hace cosquillas al fondo. ¿Cuántos se han jubilado por el REJA? Por el REJA, 96 personas. ¿Cuántos se han jubilado por enfermedades terminales? 2 personas. 2 personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¡Qué inhumanos somos! Que se va a crear una debacle, una catástrofe en el sistema porque la gente va a sacar. El problema es que lo que ha ocurrido a raíz de todas estas discusiones es que de pronto uno toma conciencia que si agarras esa plata tuya que tiene la AFP, si la depositas en una caja de ahorro, vas a ganar más plata que con la AFP. Totalmente. Es mejor negocio. Entonces, ¿cuál es la gracia? O sea, el negocio no es para ti, el negocio es para ellos y para los beneficiarios del uso de esos fondos. Fíjense ustedes, o sea, el gran problema es de que ellos no hacen ninguna autocrítica. Para ellos todo está bien. Todo debe seguir igual. O sea, el statu quo debe mantenerse. O sea, que sigan invirtiendo mal, que sigan invirtiendo con riesgos, que sigan generando toda esta situación. Va a haber un momento en que va a querer gente radical, va a querer que se elimine el sistema. Y nosotros realmente no creemos que se debe eliminar el sistema. Creemos que se debe reformar. Pero, por ejemplo, para hablar sobre pérdidas, es verdad que ¿cuánto se ha perdido con la compra de acciones de Graña y Montero? Casi 800 millones de soles. Otra pérdida importante fue la pérdida de Maple. Se evaporó, cero, salió del sistema. Maple, perdimos todo lo invertido. Entonces eso preocupa, ¿no? La SBS... el problema es que deberían, es decir, tendrías por un lado, deberían existir mecanismos para que los aportantes tengan capacidad de fiscalización, pero por otro lado la Superintendencia de Banca y Seguros algo tendría que decirlo. Debería trabajar en eso. Pero ahora lo que están diciendo es pasar justamente la ONP a una AFP estatal y la gente se debe preguntar, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería? Si lo haces mal, quieres tener un problema más adicional, lo vas a hacer peor. Ahora, pero, ¿no? si tú estuvieras, Fernando, como tuvieras la capacidad de decisión, ¿qué harías? Yo lo que haría es lo siguiente. Lo primero, tiene 160 mil millones de dólares, te puedes comprar lo que quieras. Lo primero que debería hacer es, muy bien, sincerar. ¿Cuánto es lo que le estamos pagando afuera a estos comisionistas? Y ver y auditar quiénes están comisionando acá en Perú. Porque alguien se la está llevando en Perú. ¿Quiénes son? ¿Cuánto está? ¿Han declarado ese impuesto? ¿Por qué le tenemos que pagar a ellos? ¿Por qué no invertir en empresas peruanas, como tú dijiste hace un momento? No, además escúchame, imagínate, ¿cuántos empresarios nos están escuchando ahora? O sea, va a venir la reconstrucción, va a haber en el Perú que invertir, mira, 150 mil, 200 mil millones de soles, por lo menos, no solo en reconstrucción, sino en obra. Y para eso lo que sería extraordinario es que se constituyan consorcios de pequeñas y medianas empresas que son las que hacen las obras, pues, pero que sean los que se relacionen directamente con las instituciones que contratan. Imagínate si esta gente tuviera la capacidad, o cualquier emprendedor, de tener acceso a créditos por el 5%. Tú le dices a un emprendedor, te cobro 10% y se matricula al día siguiente y paga. Por eso, o sea, se está cobrando 5%. Por eso sería recomendable que las AFPs tengan sus bancos. No que los bancos tengan su AFP, sino que las AFPs tengamos los bancos. Se conviertan en bancos. Y de esa manera, ¿qué hacemos? Podemos beneficiar. Imagínate que Giovanna esté en la AFP X. Muy bien, yo en la AFP X tengo un banco X. Ese banco X, como tú eres afiliada, vas a tener un beneficio de el 50% de lo que le cobra al resto. Vamos a escuchar porque tenemos llamadas del público con dudas. Son las 7:41. Muy buenos días. Aló, buenos días. Muy buenos días, adelante, escuchamos. Escuchamos su pregunta, su duda. Sí, mire, ayer estaba viendo en televisión el debate en el Congreso. De verdad, la señora Arauz y todo el partido de gobierno se prestan... A ver, un momentito, señor. ¿Podrían subirla para que escuche bien? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. El problema lo tenemos acá. Como les decía, ayer estuve viendo lo de la transmisión del Congreso sobre los debates del REJA, ¿no? Vi la lamentable actuación de la señora Arauz con el proyecto que ha presentado el señor Bruce, ¿no? Que donde pone pone muchos candados para que una persona pueda jubilarse mucho antes, ¿no? Antes de lo que corresponde a 65 años, ¿no? Se pone que tiene que tener cierta cantidad de dinero en el banco, en el fondo,
Aparte, si has emitido un solo recibo por honorarios, también te limita durante un tiempo. Y no sé qué pasa con el gobierno. Yo pienso, y no sé, tengo una idea, ¿no? Que ahora que Bruce ha mandado ese proyecto de ley al ¿cómo se llama? Al Congreso, ahora él es ministro de Vivienda, ya sabe de dónde va a salir la plata para poder financiar su supuesta reconstrucción, ¿no? El señor Bruce ha hecho un proyecto de ley recontra nocivo, malo para los aportantes, exaportantes y personas que no van a, yo pienso que no van a llegar. Claro, el problema es que vamos a recibir más llamadas para regresar después al estudio. Vamos a recibir 2 o 3 llamadas, una tras otra. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días. Sí, señora, cuéntenos Adelante. su duda. Mire, señorita, yo no estoy de acuerdo con estas cosas. En verdad le voy a decir. Ahorita ellos quieren agarrar la plata de la ONP para después gastarlo y después decir, no hay plata. Y los jubilados van a quedar en la calle. Eso es lo que quieren hacer estos señores. Yo ya sé sus trampas de estos gobiernos. Cuando saben que no tienen ni plata y quieren hacer inversiones, ahí está. Todo eso es lo que ha pasado también con las AFP, señorita. Todo eso ha pasado también con los bancos, por ejemplo, de los profesores, la caja de los profesores. Agarran la plata de ahí y después ya no hay plata. Y se quedan, tanto han invertido los profesores y no queda nada. Este es un juego de estos gobiernos verdaderamente mafiosos. Eso sí se los digo, señorita. Acá debemos de salir la gente de jubilado a protestar, que no nos quiten la plata. Porque Bien, después señora. últimamente no vamos a tener plata para que después siquiera la miseria que nos están dando, señorita. Bien, señora, tenemos una tercera llamada entonces. Muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, lo escuchamos. Con el señor Nicolás Lucas. Estamos Sí. al aire, lo Caramba, estamos qué bueno que escuchando. haya tocado ese punto, señor Lucas. Yo soy jubilado de la ONP. ¿Cuánto recibe, señor? Yo soy jubilado de la ONP, señor. Nosotros no vamos a permitir que la ONP pase a la AFP. Jamás lo vamos a permitir. Esta ley, si se acuerda, Nicolás Lucas, la creó Fujimori cuando estaba Boloña. Acuérdese, señor Nicolás Lucas, que estaba Boloña, que ahora ya murió. ¿Y a quién le van a reclamar, pues, si ya murió ese hombre? Nosotros no vamos a permitir. Es un engaño, una estafa. Acá tiene que haber una nueva constitución política, porque la nueva constitución política avala toda esta estafa, toda esta ratería que hay en nuestro país. Lamentablemente, los que están ahorita en el poder son los que predominan. Pero la gente, como yo, como un jubilado que soy, yo tengo 70 años, señor, y a mí no me van a engañar. Bueno, muchas Bien. gracias por su llamada. Ahora, ¿cuánto le debe? Estábamos hablando de eso, ¿no? ¿Cuánto se le debe el Estado y la empresa privada a la ONP? Hace más o menos 10 años se hicieron un cálculo aproximado de 20.000 millones de soles. Más intereses. Deuda social se llamó. Más los intereses, lógicamente, correspondientes. Entonces es preocupante el tema de la ONP. Pero la primera señora que se entrevistó sobre el Reja, ¿no? Efectivamente, ayer, lamentablemente, no se aprobó el proyecto de la insistencia del Reja, que lógicos, eso se votó con 93 votos. El 21 de noviembre se aprobó por 93 votos. Ayer, lamentablemente, tuvo 61 votos, porque algunos se abstuvieron, 14 se abstuvieron. Llamo a la reflexión a esos 14 que se abstuvieron, que por favor necesitamos que tomen conciencia. Esto es un tema social, esto no es un negocio, esto es un tema de seres humanos. Esto no es un cálculo numérico, es seres humanos que necesitan tener la posibilidad de hacer su jubilación. Están desempleados y necesitan jubilarse. Y lo peor de todo, que el proyecto de economía es un proyecto que formaliza o busca incentivar la informalidad, porque te piden como requisito que no estés ni en quinta ni en cuarta categoría. Una persona está o en quinta o está en cuarta. No puede estar más. Tercera es empresa. Entonces, lamentablemente, este proyecto O sea, si no soy un tiene que empleado de una modificarse. empresa,
entonces trabajo como independiente y yo tendría que decirle a la AFP, no, yo no estoy trabajando, yo no estoy haciendo nada. No, y entonces, a la empresa soy donde informal. trabajas decirle, ¿sabes qué? No te voy a emitir recibos. Oye, eso es fomentar la informalidad. Ahora, Esto no puede ser. hay una Por cosa- eso lo que cuarta categoría no Hay debe una cosa increíble que está considerarse. ocurriendo en este momento. Empresas que fueron compradas con dinero de las AFPs, donde sus trabajadores son afiliados a la AFP, están siendo forzados a renunciar a la empresa de la que su AFP sueña. O sea, es una cosa increíble. Es lo que- increíble, ¿no? Pero, en fin. Lamentablemente estamos en el Perú y tenemos que nosotros, estos medios de comunicación, como el caso de Exitosa, ser los abanderados para defender a los afiliados. Por supuesto. De verdad que hay 2,5 millones de afiliados que estaban muy esperanzados en el proyecto de ley 3036, que está en la Convención de Trabajo, pero lamentablemente si el REJA no se aprueba, no vamos a poder continuar y no va a haber esa posibilidad de salida, que es lo que se busca. Fernando Muchísimas Kruger ha gracias. estado con nosotros. Encantado. Muchas gracias, Encantado. Fernando.